Hoy es un muy buen día para que recuerdes a los sacerdotes que han pasado por tu vida. En tu historia hay sacerdotes que la han marcado esa historia. Tal vez no lo conoces, pero yo te invitaría a que hoy pienses en el sacerdote que te bautizó, en el sacerdote que te dio el sacramento de la confesión, de la primera comunión, en aquel obispo que te confirmó, tal vez siendo muy pequeño o tal vez ya te tocó grande, no sé, aquel que te casó. Tal vez muchos de ustedes tienen amigos sacerdotes, sus párrocos, sus, no sé, hasta familiares tienen. Yo sé que aquí hay varios, me consta porque me han mandado correo, varios de ustedes que están ahorita en la transmisión tienen hermanos sacerdotes, tienen hijos sacerdotes. Hoy es un buen día para recordar todo el bien que los sacerdotes nos han hecho. Y también traer a nuestra mente y a nuestra oración a nuestros hermanos sacerdotes que pueden estar en una crisis sacerdotal. Así como hay crisis matrimonial, también hay crisis sacerdotal. Te lo dice un sacerdote que también ha atravesado algunas crisis, algunos momentos difíciles. Orar por el sacerdote que se está equivocando tal vez en esta etapa de su vida y está viviendo una situación de pecado. Eso no hay que ocultarlo, al contrario. Al contrario, te lo dice un sacerdote con mucho cariño y con mucho respeto. Nosotros fallamos y fallamos continuamente y tenemos que estar constantemente en conversión. Por eso necesitamos de tu oración. ¿Y por qué hoy traer a la mente a los sacerdotes que nos han hecho mucho bien? Pero también sería bueno traer al sacerdote que tal vez no me hizo mucho bien. Aquel sacerdote que yo me acerqué en alguna ocasión y no me quiso atender. Aquel sacerdote que me dio la espalda en un momento en que yo lo necesitaba porque no fue a visitar a mi enfermo, porque no pudo o no quiso, no sé, estar en ese momento en que yo más lo necesitaba, en la muerte de mi ser querido. Pudiéramos también traer, no voy a enfocarme en eso, pero también lo sé claramente, porque me ha pasado también, repito, que podemos fallar. Pero hoy traigámoslos a la mente. ¿Por qué? Porque hoy la primera lectura nos habla del sumo sacerdote. Y aunque está haciendo referencia al sumo sacerdote del Antiguo Testamento, prácticamente todas las cosas que dice hoy esta primera lectura respecto al sacerdote nos quedan a nosotros, se nos aplican al sacerdote actual. Fíjate lo que dice hoy la primera lectura. El sacerdote es un hombre escogido entre los hombres. Ojo, el sacerdote no cayó del cielo, ni viene de otro planeta. El sacerdote es escogido entre los hombres, de una familia. Y te digo esto porque sigue habiendo personas que tienen al sacerdote así como si fuera algo totalmente diferente a los hombres. No, es escogido, es tomado de entre los hombres y es constituido, dice, para intervenir en favor de ellos ante Dios. Por eso tú te acercas a mí y tú te acercas a tus sacerdotes. ¿Y qué es lo que nos dices? Padre, usted que está más cerca de Dios, ¿a poco no lo has dicho muchas veces? Pídale a Dios por mí. Esa es una de las misiones del sacerdote. Intervenir en favor de ti ante Dios, en favor de tus necesidades, que yo le pida a Dios y que cualquier sacerdote. Van dos cosas. El sacerdote no vino de Marte, no vino de otro planeta, no, es tomado entre los hombres, de nuestras familias. Pudiera ponerte muchos ejemplos chistosos, pero no lo voy a hacer para no desviarme. Es tomado entre los hombres, lo primero. Segundo, ¿para qué? Para que yo pueda intervenir en favor tuyo ante Dios. Por eso tú dices y me mandas un correo y me mandas un mensajito y me haces una llamada y me dices, Padre, pida por mí, porque tú sabes que esa es mi función. Intervenir en favor de ti ante Dios. Van dos cosas. Tercer punto, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Aquí se van a ofrecer esos dones. El don del pan y el vino se ofrecen aquí en este altar. ¿Para qué? Por nuestros pecados. Son los sacrificios por nosotros. Y aquí le decimos al Señor, perdóname por los méritos de Jesucristo que está representado o que está vivo en ese pan y en ese vino consagrado. Señor, ahí están. Yo también ofrezco esos dones. ¿Te fijas cómo todo lo del sumo sacerdote del Antiguo Testamento se puede aplicar a nosotros? Y después viene algo bien importante. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque Él mismo está envuelto en debilidades. Lo dice la palabra de Dios. El sacerdote también está envuelto en debilidades. Por eso, así como ofrece los sacrificios por ti, por el pueblo, los tiene que ofrecer por los pecados de sí mismo, de nosotros mismos. Yo como sacerdote y todos los sacerdotes del mundo estamos envueltos en debilidades.
Yo, como todos los sacerdotes del mundo, debo ofrecer el sacrificio también por mis propios pecados, no solamente por los tuyos. Que eso quede bien claro el día de hoy. Mira, déjame compartirte este testimonio. En ocasiones yo he estado confesando personas que cuando estoy escuchando sus pecados, lo que se me viene a la mente, ¿sabes qué es? Yo estoy igual que él. Yo estoy viviendo lo mismo que él. Si supieras cómo me ayuda escuchar a alguien cuando se confiesa bien, cuando se confiesa de corazón. Porque en ese mismo momento yo digo, yo también estoy viviendo lo mismo que tú. Yo no puedo ponerme como un juez ante esa persona y decirle, muy mal, te vas a ir al infierno por tus pecados. Yo estoy viviendo lo mismo. Y yo soy sensible. Y yo digo, bueno, vamos a luchar juntos. Esta es tu tentación. Esta es tu batalla, esta es tu pelea, esta es tu lucha. Vamos a luchar juntos. Juntos, nosotros, pero juntos con Dios, para salir de esto. Me ha pasado un montón de veces que yo estoy confesando a alguien y digo, yo estoy igual. O a veces he dicho, si yo estoy peor que tú. Y a ti te duele este pecado, que pareciera que es un pecado leve, venial, mínimo, igual pecado al fin de cuentas. Y eso te hace que te salgan tus lágrimas. Y yo como sacerdote de mis pecados muchas veces ya me impuse a ellos. Y ya se me hace hasta normal. Son las luchas que uno tiene muchas veces, hermanos. Esa es como la primera parte que te comparto hoy. Ora por nosotros. Así como tú me pides que ore por ti, yo necesito también de tu oración. Y todos los sacerdotes del mundo, aunque muchas veces no lo digamos, necesitamos de tu oración. ¿Con qué quedarnos de esta primera parte? El sacerdote es tomado entre los hombres. El sacerdote interviene en favor de ti ante Dios. El sacerdote ofrece los sacrificios por los pecados tuyos y por los pecados propios. El sacerdote está envuelto en debilidades. Por eso él también debe de orar y ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y por eso puede comprenderte, porque él también vive el pecado, vive el extravío, vive la tentación, vive la debilidad. Entonces, ¿ocupará el sacerdote sí o no de nuestra oración? Claro que sí. Te digo, a mí me resuenan mucho esa frase cuando ustedes dicen, usted que está más cerca de Dios, y dice, ay, Dios mío santo, se me hace que usted está más cerca de Dios que yo en este momento. ¿Por qué? Porque nos llegan también esos bajones en la vida sacerdotal, en nuestra vocación, como llegan los bajones en la vida del laico, en la vida del matrimonio, en la vida del soltero, en la vida del religioso, nos llegan también a nosotros. Conclusión de este primer punto, oremos unos por otros, pero de manera especial hoy, cuando se toca el tema del sacerdocio, oremos por nuestros sacerdotes, inclúyeme también a mí. ¿Por qué crees que el Papa Francisco siempre está diciendo, oren por mí, recen por mí? Porque él también está en su lucha, porque él también fue un hombre tomado entre los hombres, nuestro Papa también fue tomado, nuestro Papa también tiene sus debilidades y dificultades como todo ser humano, todo ser humano. Pero también hay uno que es nombrado sumo sacerdote. Pasemos al segundo punto, serán 3 solamente, antes de orar por tus enfermitos, por tus difuntitos, por lo que has venido a esta misa. El segundo punto también es mucha enseñanza para nosotros. Jesús también fue constituido sumo sacerdote como Melquisedec, dice la palabra de Dios. Él fue constituido. Y él, al ser sacerdote, fíjate la frase, esta frase nomás te voy a compartir hoy del sacerdocio de Cristo. Jesús presentó súplicas para que Dios lo salvara de la muerte. Fue escuchado, pero murió. Repito, porque esto tiene que quedar súper claro. Cristo, durante su vida mortal, dice hoy la palabra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado, pero murió. Fue escuchado por aquel que podría librarlo de la muerte, fue escuchado, fue salvado de la muerte, pero murió. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser salvado de la muerte, pero morir? Hoy la enseñanza va a ser muy grande para ti que estás viviendo una situación difícil. ¿Qué significa? Que Cristo fue salvado de la muerte padeciendo la muerte. Que Cristo fue salvado de la muerte muriendo. Mira, fue salvado de la muerte porque esta, es decir, la muerte,
no tuvo la última palabra sobre Cristo. Fue salvado de la muerte porque la muerte no tuvo la última palabra sobre Cristo. Fue salvado de la muerte porque la gloria del Padre lo arrancó de las fauces de la muerte y le dio una vida que no termina, porque resucitado ya no muere más, dice San Pablo. Fue salvado de la muerte, padeciendo la muerte. Fíjate, uno se imagina que ser salvado de la muerte es no padecer la muerte. Pero a veces uno es salvado de la muerte padeciendo la muerte, y eso le sucedió a Cristo. Esto es muy bueno saberlo, hermanos, porque uno muchas veces piensa que no es escuchado por Dios cuando le suceden cosas que uno no quería y uno estaba rogando para que no le sucedieran. Sé que te ha pasado y a mí también me ha pasado. Uno piensa que no es escuchado por Dios cuando le suceden cosas que uno no quería y que uno estaba rogando para que no le sucedieran. Si cambiamos la palabra muerte, que eso ya es lo último en la vida del ser humano, si cambiamos la palabra muerte por la palabra enfermedad, por la palabra dolor, por la palabra tentación, por la palabra soledad, vamos a poder comprender mejor este pasaje. Si cambiamos la palabra muerte por dolor, la frase diría así: fue salvado del dolor, padeciendo el dolor. Fue salvado de la enfermedad, viviendo la enfermedad. Fue salvado de la soledad, sintiendo la soledad. Fue salvado de la tentación, viviendo la tentación. Hermanos, uno puede ser salvado del dolor de dos formas: cuando le quitan el dolor, pero otras veces es salvado del dolor padeciendo el dolor. ¿Y sabes por qué? Porque el dolor no se convierte en la palabra definitiva en tu vida. Porque el dolor no se convierte en el Señor tuyo, en tu Señor. Cristo fue salvado de la muerte y murió. Ser salvado del dolor, de la muerte, de la enfermedad, de la tentación, de la soledad, no significa no pasar por ello. Ojo, esta es la enseñanza fundamental. Ser salvado del dolor no significa no pasar, no vivir el dolor. Ser salvado significa superar el dolor. Ser salvado significa padecer y superar. Así somos salvados. Ser salvado significa padecer y vencer, sufrir y superar. A Cristo lo salvaron de la muerte atravesando el misterio de la muerte. No sé si ya haya quedado claro esta enseñanza. ¿Verdad que tú has pedido mucho por el enfermito que tú tienes en el hospital y por eso estás ofreciendo la misa hoy? ¿Verdad que tú oraste mucho por ese ser querido para que el Señor lo librara de la muerte y murió? Y ahorita, y yo lo sé porque yo antes pedía por la salud de esa persona y ahora estoy pidiendo por su eterno descanso. Esta noche me volvió a pasar lo mismo. Padre, ¿puede cambiar mi intención? En la tarde le mandé un correo pidiendo por la salud de mi papá, pero falleció esta noche a las 10 de la noche. ¿Lo puede poner en la lista de los difuntos? Tú le pediste a Dios que no muriera papá, pero papá murió. Entonces, ¿eso significa que papá no es salvado de la muerte? Entendiendo esta palabra y entendiendo a Cristo, significa que sí. Porque la muerte no va a tener la última palabra en la vida de tu papá. Y tampoco tiene que tener la última palabra en tu vida. Recuerda, lo hablamos otra vez, tú tienes la opción de quedarte en la muerte y de decir, ahí se acabó todo. O de decir, vivo mi duelo, vivo mi dolor, pero voy a pasar este dolor, voy a vencer, voy a superar este dolor tomado de la mano de Dios. Eso significa vencer el dolor, la muerte, la enfermedad, la tentación, la soledad. No significa no pasar por ella, significa vencerla con la fuerza de Cristo. Vamos a pasar por todo esto nosotros. Aunque tú estés pidiendo por tu enfermito, ¿qué es lo que puede suceder? Que la muerte se aplace. Lo que hace la medicina, lo que hacen los médicos no es salvar de la muerte, es aplazar la muerte. Esa enfermita que tú tienes probablemente se sane, bendito sea el Señor, sea salvada de la muerte. Sí, fue salvada. Pero fue más que salvada, aplazada su muerte. La muerte llegará después.
De esa no nos vamos a librar ni tú ni yo, solo que llegue la parucía antes de que muramos. De esa muerte física no vamos a poder librarnos tal vez, vamos a poder aplazar la muerte. Tu enfermito tal vez se recupere del COVID, tal vez sí, pero no significa que fue salvado, fue aplazada su muerte. Significa que fue salvado cuando ese mismo dolor y esa realidad es superada por la fuerza de Cristo. Sí, mi mamá la sepulté ayer a mi mamá, pero yo sé que ella está en el cielo. Bendito sea el Señor. Venció la muerte. La resurrección venció la muerte. Y si Jesucristo venció la muerte, los que creemos en Cristo creemos que somos más que vencedores. Yo le pido mucho al Espíritu Santo, me alargué, siento que hasta los confundí tal vez, pero yo espero que te hayas quedado con eso en tu corazón. Vas a pasar por dolor, por enfermedad, por tentación, por soledad, y vas a pasar por la muerte. Eso no significa que no hayas sido salvado. Pasar no significa no ser salvado. Eres salvado cuando crees en Cristo, porque la muerte no tiene la última palabra. La muerte no es la palabra definitiva en tu vida. La palabra definitiva es la salvación. Cuando padecemos y superamos ese padecimiento, así somos salvados. Ser salvado significa superar, y ser salvado significa, pues, superar la muerte tomado de la mano del Señor. Esas son las dos enseñanzas que yo te he querido compartir hoy de la palabra de Dios. No me iré ya al Evangelio para no alargarme tanto, pero nos hemos quedado con estas dos enseñanzas que vamos a poner en oración, ¿te parece? ¿Te parece si oramos un ratito? Vamos a orar, te invito a cerrar tus ojos un momento. Y en esta oración, regálale esta oración a tu sacerdote, ese sacerdote de tu pueblo, ese sacerdote de tu parroquia. Ora por él, tal vez esté viviendo una crisis, tal vez lo esté pasando mal, espiritual, físicamente, materialmente, han sido días difíciles. Tráelo a tu mente, a tu corazón, a él y a todos los sacerdotes que han pasado por tu vida, trayéndote a Dios y también muchas veces fallándote. Necesitan de tu oración esta mañana. Aquellos que te administraron los sacramentos, ora hoy por ellos. Así como tú pides la oración, hoy yo, un sacerdote, te pide la oración por mis hermanos sacerdotes y por mí mismo. Ora por nosotros, pide la conversión para nosotros.